Esperemos unos minutitos a que se conecten todos, por favor, para continuar. Bien, creo que podríamos continuar. Antes de darle la palabra a Rommel y a Estefanía después, algo de lo que decía Cristian o lo que decían los compañeros con respecto a lo de la pobreza y a la gente que tiene riqueza, ¿no? Me hizo acuerdo a una frase de Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, que le decía, hay gente tan pobre, que lo único que tiene es plata. Entonces, refiriéndose a que no solo el dinero, el tener riqueza es fuente de eso, de tener algo, ¿no? Entonces, eso nomás les quería comentar. Vamos con Rommel, por favor, y después con Estefanía. Rommel, se interrumpió lo que nos estabas Sí, diciendo. Continúa, por favor. ya, yo, bueno, me estaba refiriendo igual a algo que dijo Cristian, que, bueno, tal vez lo que nos muestra la película en lo que es, lo que está destruyendo la belleza que él decía, es tal vez quiere representar, digamos, el poder, o sea, el poder, independientemente de quién tenga el poder, a la final siempre está destruyendo, este, de distintas formas, ¿no? Bueno, pero bueno, en conclusión, a mí la película me pareció, o sea, un deleite en lo visual. Me encantó, o sea, me encantó de principio a fin, o sea, las imágenes son súper hermosas. Y bueno, eso, ¿no? En cuanto a la película. Gracias. Gracias, Rommel. Vamos, por favor, con Estefanía. Bueno, buenas noches con todos. Cuando empecé a ver la película, yo creí, o sea, lo primero que pensé era que la película solo iba a estar llena de paisajes y dije que me voy a dormir. Eso fue lo primero que pensé. Aparte porque como la consigna era de los plano secuencia, me recordó, hay un video popular, creo que es en Facebook, que ha salido un video musical que como el detrás de cámara en plano secuencia, que eso es como, a mí es uno de los planos que más me gusta, es como que te hace sentir parte de, como que tú eres el camarógrafo. Entonces, cuando ya siguió la película y ya vi para dónde iba, entonces me impresionó, así como han dicho mis otros compañeros, la realidad en la que viven los cubanos, que son cosas que a mí me impactan muchísimo, o sea, me ponen muy sensibles porque hace un tiempo atrás también vi unos videos sobre Corea del Norte. Entonces, es como tener esta sensibilidad de frustración de cómo las personas de allá pueden estar así y no hacer nada al respecto. Siempre me impresiona mucho ese tipo de contenidos. Entonces dije, bueno, capaz va a ser solamente de eso. Y luego que de una pase
a un plano de fiesta y de todo, entonces, ok, ya dije, ya sé para dónde va. Y ahí pues pude apreciar mejor lo que fue el plano secuencia, que creo que ese era uno de los planos, también estaba en duda entre ese y otros planos, y pues aprecié lo que fue el hecho de cómo la cámara de alguna manera estaba bien sostenida, o sea, no sentía, no, para mí no fue mi percepción de que temblaba o algo. Entonces yo seguí a la cámara y digo, ¿qué más me va a enseñar? ¿Qué más me va a mostrar? Y luego pasó lo de la piscina y dije, ¿qué pasó? O sea, en ese tiempo habían cómo proteger las cámaras del agua. O sea, mientras veía toda la película me llenaba de preguntas. Y bueno, y eso por un lado. Entonces, ya luego, cada vez los planos como que se enriquecían más. Me impresionó mucho el hecho de que la cámara de alguna manera iba al ritmo de las escenas. En especial esta escena de la chica, Betty, cómo bailaba, cómo hacía, cómo se expresaba. Entonces la cámara iba como, le seguía el ritmo. Y dije, yo siempre pienso, digo, ese camarógrafo, ¿cómo lo está haciendo? O sea, siempre pienso en el detrás. El mismo se cae, no sé, pensaba así. Entonces, y también pues quería destacar pues que cómo ellos viviendo en una sociedad, en cómo están, cómo pueden bailar, cómo pueden reír, o sea, siempre me comparo por lo menos con la realidad, que uno a veces se queja pues por las cosas que tiene y hay otras personas, no solamente ahí, de otros sectores que tienen por pronto menos, pero tienen más, son más felices, ríen, no sé, siempre me impactan ese tipo de contenidos. Entonces, la verdad es que en sí la película es muy buena, muy enriquecedora, mucho para aprender. Yo dije, capaz, este fue de pronto algo que en la que se basaron para hacer los planos secuencia. No sé, usted me corregirá si no fue así, porque me recordó muchas películas que he visto ese tipo de planos. Y dije, mire tú, así ha sido. Entonces, cada vez que iban enseñando, por cada plano le daban una información, le daban una, perdón un ratito. Ya, disculpen, que tengo mi información. Bueno, ya, entonces como en cada plano te daban una información nueva, extra, algo que tú dices, no va a pasar o va a ser algo suave, y por cada plano me impactaba más de cómo la chica que parecía que era inocente, después a ver qué hacía en ese bar. Yo no sabía que era un bordel, algo de que se prostituían. Yo al principio no me dio no lo entendía así. Ya después cuando apareció esta chica y pasó todo lo demás, ahí fue que me di cuenta. Entonces eso realmente, la verdad es que sí, estuvo muy buena. Yo creo que la volvería a ver y nada más lo que puedo decir. Bien, muchas gracias. Vamos por favor con Mauricio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Sí, me parece que la película tiene grandes aspectos o parámetros que son importantísimos de analizar y ver. La fotografía a mí me encantó, me gustó, la veo que está o sea, bien realizada para la época. Pero una observación o sea, para mí es para ese tiempo y como hemos conocido un poco a Cuba que tiene, si se quiere, ciertas restricciones o su tecnología es un poco tal vez no tan actualizada. Cuando teníamos aquí en Loja, en la Casa de la Cultura, un taller de cine con unos cubanos, yo justamente les pregunté eso, que a pesar de todas sus restricciones, a pesar de todas su no actualización en cuanto a la tecnología, tenían esa riqueza justamente de a pesar de todos esos inconvenientes, tratar de hacer las cosas bien y de tratar de justamente tener eso. Y me decían que justamente era eso parte de la formación que ellos tenían en el cine, ¿no? O sea, de las clases
o que el Estado tenía esa productora de cine para hacer estas películas. Entonces, me parece que para la época, o sea, desde allí ya se nota que los cubanos siempre intentaron, o lo hicieron más que intentar, realizaron siempre buenas películas. Eso no más, Carlos. Gracias, Mauricio. Sí, un poco de todo lo que han dicho los diferentes compañeros. Hay que destacar que esta es una verdadera obra de arte. O sea, si bien fue hecha con un afán propagandístico, ¿no? Que esa era la connotación. Pero fíjense en ustedes que esta película fue rescatada por Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, dos directores norteamericanos, ¿no? De mucho prestigio y de mucha valía, que ellos se dieron cuenta del valor cinematográfico que había detrás de esta producción. Independientemente de esta situación de que sea una película propagandística de la Revolución Cubana, ¿no? Independientemente de eso, hay que entender el valor cinematográfico de esta obra. Es considerada una obra de arte. ¿Y por qué es considerada una obra de arte? Primero, justamente por su tratamiento no solo fotográfico, sino por todo su tratamiento técnico. Muchas veces en la actualidad la gente dice, ah, tengo el dron y entonces quiero contar una película solo con dron. Ahí la gente está más en función de la técnica. Aquí al contrario, aquí la técnica está en función de la dramaturgia. ¿Qué quiero decir con esto? Está en función de la historia. No es que hacen un plano secuencia para decir, ah, qué bonito el plano secuencia, hagámoslo. En otra película también he visto, no. Sino que justamente aquí ya les voy a presentar ahí un documental que hizo Vicente Ferraz, un director brasileño que estudió en Cuba, en la ICTV, fue compañero mío de estudios. Él hizo este documental justamente de cómo se hizo esta producción. Entrevistó a las personas que estaban vivas y que participaron en esto. Y es bien interesante ver este documental de cómo se hizo esta película. En esa época no había drones, no había muchas cosas, y sí, el camarógrafo de esta producción era un camarógrafo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en donde él tenía que estar cámara en mano recorriendo, ¿no? Las batallas. De ahí esta experticia en manejar esa cámara. Pero no solo eso, o sea, tomen en cuenta que los soviéticos siempre han sido muy desarrollados en la técnica. Inclusive fueron los primeros en llegar al espacio antes que los de Estados Unidos, ¿no? Y matemáticos famosos han salido de la Unión Soviética. Entonces sí hay que, como se dice, al César lo que es del César, ¿no? Hay muy buenos ingenieros, hay muy buenos técnicos y eso lo pusieron en función de esta producción. Hay que entender también el contexto en donde se realiza esta producción. La Revolución Cubana se la realizó en 1959 y esta producción es hecha en 1963, o sea, a 4 años de esto. Y además, tomemos en cuenta que estaban en la Guerra Fría. ¿Qué pasó en esa época? Que al darse cuenta en los Estados Unidos que frente a sus narices o frente a hay una revolución, comenzaron ya a empezar el bloqueo económico a Cuba. Cuba, ¿qué tuvo que hacer? Respaldarse en la Unión Soviética y ahí se dio la crisis que mundialmente se conoce como la crisis de los misiles, que los soviéticos instalaron misiles en Cuba dirigidos hacia Estados Unidos, que un poco se iba a crear la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este es el contexto en donde se realiza esta producción. Pero lo que les decía, el valor de esta producción, el valor cinematográfico, es que aquí la técnica está en función de la historia. Si ustedes recuerdan cada plano, por ejemplo, lo del zafrero, esta cámara que lo envuelve, que está alrededor de él,
nos describe esa situación, estos planos, ¿no? Igual en la parte esta del estudiante, o sea, está abajo y de pronto la cámara sube, cruza hacia el otro lado, va por la parte esta de la gente que está haciendo el tabaco y después se va hacia la calle, hacia donde está la procesión. Entonces son cosas espectaculares que para la época, justo uno dice, cómo la hicieron? Hay que verla dos y tres veces. Entonces, quiero enseñarles parte de este documental. Igual el documental es muy largo, les voy a dejar al final la dirección donde pueden revisar este documental. No quiero proyectarles un fragmento y seguimos conversando. Em 2001, fui a Havana procurar uma história perdida no tempo. A história de um filme de propaganda da Revolução Cubana que uma equipe de cineastas soviéticos realizou em 1963. Para contar a incrível trajetória deste ambicioso projeto, procurei os atores e técnicos que trabalharam no filme. Acabei descobrindo que as lembranças que eles guardavam na memória não eram apenas de uma filmagem, mas de uma grande aventura, de uma experiência única no cinema. Yo estoy casi seguro que la película se filmó en esta fábrica, porque aquí hay dos grandes fábricas de tabaco, que es la fábrica de H. Upmann y la fábrica de La Corona. Pero me parece que por la disposición de las calles, por la angulación de las esquinas y por la forma en que se colocó el funicular que entraba al edificio y salía y se veía la calle, creo que fue en esta fábrica. Aunque no estoy muy seguro, pero me parece que fue esta fábrica.
Este espetacular plano-sequência, uma verdadeira obra de engenharia cinematográfica, pertence a Soy Cuba, do diretor Mikhail Kalatozov, a primeira coprodução entre Cuba e a extinta União Soviética. Foi tentando desvendar a realização de cada uma das imagens deste filme que acabei encontrando, através dos personagens que entrevistei, as lembranças de toda uma época e o que tinha sobrado de uma grande utopia. Esa secuencia aquí a todos nos dejó con la boca abierta. Yo la vi hacer. Yo no estaba filmando, yo no intervenía en esa escena, pero estaba allí. Es decir... Tú estás en el plan. Tú haces parte del plan. Ah, sí, es cierto, no me acordaba de eso, es la manifestación. Es cierto, formo parte del plan. Para mim era mais difícil entender como Sérgio, dos protagonistas do filme, esqueceu sua participação naquele incrível plano-sequência do que entender a sua realização técnica. ¿A ti te gusta la película, me dijiste? Foi por isso que tomei a decisão de, nos próximos 80 minutos, não ficar preocupado apenas em contar como foi feito cada plano virtuoso de Soy Cuba, mas mostrar o resultado da busca e o reencontro com o passado das pessoas que participaram desta aventura, e como o destino deste curioso filme acabou se confundindo com a história da Revolução Cubana. Miren, justamente lo que les decía, ¿no? Hay un trabajo, un documental sobre esta película que es muy interesante conocerla, pero también pasa esas cosas que lo que sucede con el protagonista, que él siendo el protagonista de una de las historias de eso no se acordaba que si participó o no siendo el protagonista, ¿no? Eso es muchas veces el tiempo o la memoria nos traiciona, como se dice muchas veces. Pero es interesante este trabajo documental, digamos, es de las pocas películas en donde hay un documental sobre esto. Veíamos la semana anterior, por ejemplo, con el Ciudadano Kane, que hay ahora una película en Netflix, Mank, que si pueden verla, en donde se explica cómo el guionista de la película toma el caso de este dueño del periódico para escribir esta historia del Ciudadano Kane. Acá también este trabajo de Vicente Ferraz, este cineasta brasileño, nos ayuda a comprender y a entender esta película, ¿no? Cómo se realizó. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿O quiero pasarles otro fragmento más de esto para poderlo entender? No, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a seguirla viendo, por favor. Yo todavía me estoy preguntando qué película es la que ellos querían hacer. Ellos dijeron que ellos querían hacer una película poética, que ellos querían hacer como un gran poema épico, y el aliento romántico y el aliento de pasión estaba sin necesidad de forzarlo, estaba en el país, estaba en nosotros, estaba en mí. Yo estaba en ese momento en mi euforia de una pasión romántica con los hechos de la revolución, todo lo veía en grande, todo lo veía de esa manera épica, epopéyica. Es decir, para mí era una escuela también, era un aprendizaje, era interesante eso, ese proyecto. Y me entusiasmaba la idea, ¿no? Esta película en realidad se estrenó y se guardó, es decir,
Esta película, no solo en Cuba, me parece que en todas partes. Una película desconocida, incluso desconocida para muchos cubanos en este momento, que tú le hablas de Soy Cuba y no saben qué cosa es Soy Cuba. Para entender os motivos que fizeram esse filme ficar tanto tempo desconhecido no Ocidente, comecei procurando essa história nos arquivos do Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica. Mas foi lá que acabei entrando numa grande viagem em espiral ao passado, aos primeiros anos da Revolução Cubana e da criação de uma nova cinematografia na América Latina. Um dos primeiros decretos do governo revolucionário foi a criação do ICAIC, o Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica. Isso foi em março de 1959, apenas 3 meses depois da chegada dos rebeldes à Havana. La creación del ICAI para los actores fue algo extraordinario. Poder hacer cine, actuar en cine, francamente, era algo impensable antes de estos momentos. Aquí específicamente en el ICAI, dentro del mundo del cine, todos estábamos aprendiendo y haciendo todo. Todo lo que nosotros pasamos, todo lo que había que inventar para poder hacer algo que valiera la pena, sin recursos y sin nada. A mí me parece que esa fue una de las épocas más lindas que tuvo el ICAI. No final de 1960, com a câmera Mitchell, de que o Che Guevara tanto falou, filmaram histórias da Revolução de Tomás Gutiérrez Alea, mais conhecido como Titón, o principal cineasta cubano. Era o ICAIC e seus jovens cineastas recriando no cinema a luta revolucionária. Bueno, eran los primeros tiempos de nuestro cine, eran tiempos de fundación, todos nos sentíamos fundando, al fin teníamos la oportunidad de echar a andar una cinematografía. En La Habana y a través de toda la República, el público acude entusiasmado al estreno de Historias de la Revolución, la primera película cubana revolucionaria producida por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Nosotros estábamos muy ligados al movimiento neorrealista y muy particularmente a César Sabatini, a la nueva ola francesa, porque nosotros necesitábamos ayudas y las buscábamos por todas partes. Que venga todo el mundo, que todo el mundo sea diferente y que nadie nos marque. Neste momento, os acontecimentos em Cuba e a paixão pela Revolução atraem a atenção de intelectuais, artistas e principalmente cineastas de todo o mundo. Eles desembarcavam em Havana
para acompanhar de perto e filmar todo o processo revolucionário. Nos visitaban Chris Marker y Gerard Philippe, y venía Joris Stevens y Agnès Varda. Era el instante en el que todo el mundo se volcaba hacia una esperanza, hacia una nueva posibilidad de vida y de cambio. Eram dias inesquecíveis. No início dos anos 60, a Revolução Cubana vivia um período de muito entusiasmo e participação popular. Tudo e todos se transformavam rapidamente. Era o esforço de todo um povo para vencer o subdesenvolvimento. Se trata de unos días especiales, se trata de un momento, de una época histórica singular. Era la etapa de los sueños y la etapa de la efervescencia, la pasión renovadora. Estaban en boceto todos los proyectos humanos, sociales, afectivos. Había muchos cambios, había muchas ilusiones, la gente tenía muchos deseos de trabajar y muchas esperanzas de que íbamos a tener un mundo mejor. De acabar con los conceptos viejos, de mejorarlo todo. Era la integración también de la raza. Había mucho entusiasmo, había muchas cosas concretas ya. Los primeros años era como una fiesta, era algo nuevo. Yo creo que fue una buena época para nosotros, a pesar de que ya empezaban las escaseces. Era un momento que podía ser muy duro. Era el momento de la gravedad también. Cuba e os Estados Unidos rompem relações diplomáticas. Era o auge da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, do avanço revolucionário. Pela velocidade dos acontecimentos, a ilha parecia que estava no olho de um grande furacão. Nesta mesma época, os cubanos encontram apoio e solidariedade bem longe, do outro lado do planeta. Com a saída dos norte-americanos, a União Soviética se aproxima da ilha, oferecendo apoio total para a sua revolução. Bajo las banderas del marxismo-leninismo. Eran tiempos en que aparecieron nuevos amigos cuando otros desaparecieron y la relación con la Unión Soviética era algo que se iniciaba y de lo que no teníamos ninguna experiencia. Nuestro objetivo era echar a andar el cine cubano y no otro. El presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, Alfredo Guevara, da la bienvenida a los artistas y directores soviéticos Irina Skotseva, Sergei... Foi em 1961 que desembarcou em Havana um grupo de trabalho do Comitê Estatal de Cinema da União Soviética. Eles vinham com a ideia de realizar um ambicioso projeto, mostrar ao mundo a epopeia da luta revolucionária através da primeira coprodução cinematográfica entre os dois países. Dos pueblos distantes entre sí se acercan y conocen a través de sus expresiones artísticas. Ellos plantearon hacer una película sin todavía una idea fija de lo que se iba a hacer, una idea elaborada, de solidaridad, de amistad con Cuba, en que ellos querían expresar la simpatía por la revolución cubana, y ellos fueron los que propusieron a Kalatozov, y a partir de Kalatozov conocimos un equipo de colaboradores que realmente fue extraordinario. Alfredo me llamó, con Alfredo estaba Julio García Espinosa, estaba Saúl Yelin, y bueno, el planteamiento, yo estaba recién llegado a Alicay, el planteamiento era que yo ayudara, que apoyara, que tratara de ser una especie de asesor, que le aportara imágenes, conocimiento de anécdotas, le presentara personajes, etcétera, lugares y demás, a este equipo de realizadores soviéticos, que me explicaron que eran muy significativos, muy importantes, por cuanto eran los que habían realizado películas como Cuando vuela la cigüeña, que había tenido el León de Venecia, que eran Kalatozov, Frusievsky,
que yo lo conocía de referencia, y que venía Evtushenko, el poeta Evtushenko, a quien yo sí no conocía ni tenía referencia de él, y que era un poeta muy importante en ese momento, etcétera, y que bueno, que él los apoyara en este sentido, que les proporcionara imágenes y elementos de información. Miren, qué interesante, les quería enseñar hasta aquí el documental, pero bueno, igual al final de la clase les voy a pasar la dirección en donde pueden revisar todo el documental. Pero dos cosas a destacar. Primero, el último fragmento que vimos es de la película Cuando se van o cuando vuelan las garzas, de Tomá-Losov, del director soviético, que ganó en Venecia y ganó en Cannes. Entonces, él ya venía con una propuesta estética, con una propuesta visual. Inclusive este seguimiento de las cámaras, él ya tenía en sus producciones anteriores, ¿no? Y lo otro que es muy importante es en este documental, por ejemplo, no es un documental que habla específicamente de lo de la película, sino que en este documental nos da todo un contexto de cómo se realiza esta coproducción. Nos habla del plano social, del plano económico, político. Entonces, esa contextualización es muy importante. Muchas veces nosotros vemos documentales actuales en donde no se contextualiza nada, no se habla de lo histórico, de lo social, simplemente eso, nos dan ciertas referencias vagas de los hechos. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. ¿Alguien? A ver, vamos con Giovanni, por favor. Sí, lo que pasa es que a mí me dejó muy impresionado lo que son todo el uso de los planos, ¿no? Si nos damos cuenta, en la película, para mí, Soy Cuba, utilizan bastantísimo los planos secuencias y en mi opinión, utilizan muy poco los diferentes planos ya largos o cortos, pero los planos secuencias son su especialidad en esta película, ¿no? Porque cuando él quería señalar desde la cuestión dramática que algo malo iba a suceder, quitaba los planos secuencia, ¿sí? Y entonces entraba el señor que le dice que tiene que salir de la finca, solamente se utilizan dos planos, ¿no? En cambio, cuando